la entrega y la esclavitud. Hay 3 tipos de auténticas devociones a la Virgen María. 3 tipos de auténtica devoción a la Virgen María. Ya hablamos de las falsas, ya hablamos de las características de la verdadera, ahora vamos a hablar de los 3 tipos distintos de auténtica devoción a la Virgen María. El primer tipo podríamos decir que es el de todos los buenos cristianos. Es una auténtica devoción a la Virgen María porque se está haciendo la obra de Dios, se está haciendo la voluntad de Dios, y son personas que de cuando en cuando invocan a la Virgen María, que de cuando en cuando piden que interceda por ellos, y que de alguna manera tienen una devoción a la Virgen María, ¿no? Eso es una verdadera devoción porque se está siendo coherente con el Evangelio, porque se está amando a Jesús, porque se está dando la vida por Cristo continuamente, porque se está viviendo en la voluntad de Dios. Esa primera devoción verdadera es de aquellos que viven en la voluntad de Dios y que de cuando en cuando invocan a la Virgen María. Pero hay una segunda verdadera devoción a la Virgen María que es todavía más perfecta, que es de aquellas personas que ya cargan medallas, rezan el Santo Rosario, difunden la devoción a la Virgen María y que tienen pues como un especial amor a esta Madre. La tercera, auténtica y verdadera devoción es de la que estamos hablando nosotros, que es una todavía más perfecta, porque no solamente se le invoca a la Virgen María de cuando en cuando, no solamente se reza el Santo Rosario o medallitas y se quiere que se conozca a la Virgen María, sino que además se le entrega total dominio de nuestra vida, se le entrega absoluto dominio de nosotros. Lo que distingue esta consagración es que es total, porque abarca los siguientes aspectos de los que Gabriel les va a hablar. ¿Qué le vamos a entregar a la Virgen María? A la Santísima Virgen María en esta consagración total le vamos a entregar bastantes cosas bastante interesantes. La primera de ellas es nuestro cuerpo con todos sus sentidos. Resulta que todo nuestro cuerpo nos lo creó Dios y como tal es simplemente un préstamo que Él nos hace para que nosotros le demos gloria. Cuando nosotros nos consagramos a la Santísima Virgen María, le vamos a entregar este cuerpo a ella para que ella lo administre, refiriéndose en el cuerpo a los miembros y a todos sus sentidos entre ellos. ¿Y qué significa explícitamente entregar el cuerpo? Porque no es pues que trasladarlo a alguna parte, no. ¿Qué es entregar el cuerpo entonces? Es que todos los miembros de nuestro cuerpo estén en pos de Dios, a través de ella. Me explico. Si yo soy un trabajador, voy a utilizar mis manos y las voy a entregar a la Santísima Virgen María para que a través de mis manos se pueda hacer la voluntad de Dios. Lo mismo que mis ojos, como dice esa oración tan linda que hacemos en la mañana, Virgen, yo te entrego mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. Eso es consagrarle todo el cuerpo a la Santísima Virgen María y poner a funcionar todos nuestros sentidos y todos nuestros miembros en pos de la gloria de Dios a través de la Santísima Virgen María. El segundo aspecto que le vamos a entregar a nuestra Madre por medio de la consagración es nuestra alma con todas sus potencias. Uh-huh. Al terminar esta oración que acabamos de mencionar se dice, te ofrezco mi alma y todo mi ser. Resulta que eso es muy fácil decirlo, pero esto tiene un trasfondo aún un poco mayor. Entregarle nuestra alma a la Santísima Virgen María es decirle que simplemente queremos ser completamente de ella y que nos vamos a abandonar como un niño en los brazos de su madre. Uh-huh. Entregarle el alma a nuestra madre es confiar plenamente en que la Santísima Virgen María se va a apropiar de ella y se va a encargar de llevarla por el mejor camino. Yo te quiero preguntar, Jus, una cosa. ¿Tú alguna vez has visto a un bebé preocupado? No, nunca. Un bebé pensando en que no va a tener tetero para el otro día, o que las cuentas están muy costosas, o que no va a tener empleo. Jamás, nunca. Uno nunca va a ver a un niño preocupado porque un niño se abandona completamente en los brazos de su madre y confía plenamente en ella. Lo mismo nosotros, al entregarle nuestra alma a la Santísima Virgen María, nos vamos a abandonar de tal manera que nos vamos a vaciar de nosotros y vamos a llenar ese vacío que se quedó con nuestra Madre del Cielo. Y no vamos a sufrir, porque por eso es que los bebés no sufren y pasan tan bueno. Los bebés nada más sufren cuando su madre no está. Ajá. Ese es uno de los efectos de la consagración. El tercero es, le vamos a consagrar y entregar a la Madre Santísima nuestros bienes exteriores, ya sea fortuna, hacienda o cosas materiales. Pero ¿y entonces esto cómo lo hacemos? Porque no es que lo vamos a ir a entregárselo a una persona que se aproveche de nosotros. A ver, ¿cómo es entregar eso de los bienes? Entregarle
todos nuestros bienes a la Santísima Virgen María no quiere decir que voy a coger mi carro, lo voy a vender y lo voy a regalar a los pobres y me voy a quedar en la calle. O lo voy a dejar tirado en alguna parte. O lo voy a dejar tirado, o le digo, Virgen, eso es suyo, tanquéelo. Si usted no lo tanquea, se queda ahí. No. Entregarle todos nuestros bienes materiales a la Santísima Virgen María es simplemente reconocer que nosotros somos administradores de todo lo que nos da Dios y como tal no podemos disponer de ellos a nuestro antojo, sino que quien va a disponer de ellos a su antojo es la Santísima Virgen María. Me refiero con esto a que si tú tienes un carro y al tú entregarle todos los bienes exteriores a la Santísima Virgen María, ella puede disponer de ese vehículo como quiera, sea que te choques, sea que te lo roben, o sea que quede completamente bueno durante el resto de la vida. Yo no estoy diciendo que se va a dañar, que se nos va a caer la casa o cualquier cosa, no, estoy diciendo que sea lo que sea que pase con nuestros bienes, va a ser lo que la Santísima Virgen María quiera, porque nosotros se los hemos entregado a ella. Lo mismo con el trabajo y el dinero, en que nos estamos gastando el dinero que nos ganamos honradamente trabajando, ¿cierto? Si es para cosas buenas, para el sustento de nuestras familias, bien, pero si es para despilfarrarlo, ahí sí estaría mal, ¿cierto? Claro que sí. Entonces, cuando le entreguemos todos nuestros bienes, vamos a reconocer que vamos a ser esclavos de la Santísima Virgen María y simplemente vamos a ser administradores, que de hecho lo somos, pero vamos a meternos, como dicen vulgarmente, más en el cuento, hasta el punto de que estamos completamente seguros de que todas esas cosas que tenemos son de nuestra madre y no podemos disponer de ellos. Entonces, un administrador bueno no iría a gastarse todo el dinero que le dejan a su cargo. Como tal, él lo que tiene que hacer es administrarlo adecuadamente y si lo va a invertir en algo, tiene que pedirle permiso al dueño del dinero. Lo mismo con nuestras cosas. Si yo tengo una finca, yo debo de preguntarle a Dios qué voy a hacer con esa finca, si la voy a vender, si la voy a alquilar, si la voy a dejar ahí. Simplemente vamos a reconocer que es de Dios y todo lo vamos a poner al servicio de Él. ¿Y qué pasa con esas personas que todavía se niegan, queriendo a Dios y creyendo en Él y en la Virgen, y todavía se niegan a desprenderse de las cosas materiales? Bueno, esto es un tema bastante delicado porque recordemos que en el Evangelio un joven bueno se acerca a Jesús y le dice, Maestro, ¿qué tengo que hacer para ser perfecto? Jesús le dice que cumpla los 10 mandamientos y el joven le replica, está bien, yo cumplo esos 10 mandamientos, pero ¿qué me falta? Jesús le responde, si tú quieres ser perfecto, ve y vende todo cuanto tienes, dáselo a los pobres y así llegarás a la perfección. Resulta que este hombre quedó muy aburrido, el joven quedó muy aburrido porque era muy rico y tenía mucho dinero. Sí. Simplemente le dio la espalda a Jesús y se fue, pero nunca fue capaz de ir a vender eso. Como consagrados nosotros tenemos que reconocer que vamos a entregarle todo a nuestra madre e incluso nos vamos a tener que desprender de todas las cosas materiales. Que si nos roban no nos duela porque vamos a tomar eso como la voluntad de Dios y de la Santísima Virgen María que puso esa situación para la gloria de Él. O sea que lo importante es no tener una dependencia ni darles prioridad, ¿cierto? Claro que sí, dejar a un lado todo lo dependiente de lo material y fijarse en las cosas del cielo. Acordémonos de este pasaje del Evangelio de San Mateo que es hermosísimo, que dice, no atesoréis cosas en la tierra donde la polilla se la come y donde el ladrón hace un hueco en la pared y se la roba. Atesorad más bien tesoros en el cielo donde no hay polilla ni ladrón que robe metiéndose por la pared, porque allí donde está tu tesoro, está tu corazón. O sea que sí tenemos recompensa ya, porque es que hay personas, uno escucha que popularmente la gente dice, es que la vida es una y es que en la tierra estamos es para disfrutar de las cosas materiales y ya cuando me muera es que voy a pues disfrutar de las celestiales. Comamos y bebamos que mañana moriremos, exacto, como dice mucha gente ignorante por ahí. Eso está completamente mal. ¿Por qué? Porque eso es un acto de ignorancia y la gente no está consciente de que lo que realmente sirve es la vida eterna. Recordemos que la eternidad es para siempre. Eso a muchas personas se les olvida a toda hora y no lo tienen presente. La eternidad es para siempre como tal. Todo lo que tenemos en este mundo tiene que estar al pos y al servicio de la eternidad y la gloria de Dios. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?